Yo hablo en representación de la editorial Sorki. Tenemos en primer lugar al excelentísimo embajador de Estonia, Albas Muslumi, es un honor. Tenemos a Jüri Talvet, eminente profesor de la Universidad de Tartu, escritora hispanista, que se ha encargado de la edición bilingüe de este libro y de realizar un excelente prólogo. Tenemos a Ángel Artero Navarro y a Albert Lázaro Tinaut, que han sido los que se han encargado de traducir estos poemas del estonio al español. Y por supuesto tampoco se nos puede olvidar decir que el libro cuenta con las maravillosas ilustraciones de María de Prada, que también está aquí con nosotros. Hoy nos hemos reunido aquí en la librería Antonio Machado para celebrar la publicación en español de la antología La nieve cae, mi voz canta, del poeta y prosista estonio Johan Lie. Agradezco mucho al señor Talvet, profesor de la Universidad de Tartu, escritor e hispanista, por haber puesto todo su empeño en dar a conocer a la obra de los escritores estonios entre los lectores hispanohablantes. Su labor perseverante en el fomento de la colaboración entre los literatos españoles y estonios, así como su intermediación en las obras de prosistas y poetas, es relevante y merece ser ampliamente reconocida. Asimismo, dedico mis palabras de agradecimiento a los traductores, señora Ángela Artero Navarro y señor Albert Lázaro Tinaut. Es para mí un placer muy especial estar aquí entre ustedes. Quiero agradecer la contribución de parte de la Embajada y de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores a este evento, y con muchísimo gusto estoy aquí entre amigos, algunos amigos muy viejos, así sobre todo a mi lado Albert Lázaro Tinaut, con quien llevamos una amistad de más de 40 años, yo creo que, y mucha colaboración en el terreno de la literatura, de la poesía. Y luego aquí está Ángela Artero Navarro. Ángela era nuestra lectora del español en la Universidad de Tartu hace bastantes años y ahora vive en Almería. Entonces ellos sobre todo han hecho este esfuerzo de traducir nuestro libro al español. Johan Lie nació en el año 1864 y falleció en el año 1913. Nació el mismo año que Miguel de Unamuno. Pues seguramente no sabían nada en absoluto uno de otro, pero hay bastante parentesco en la actitud filosófica, en la filosofía de nuestro Johan Lie con la filosofía de Miguel de Unamuno. Es filosofía existencialista, sobre todo existencialista, cuando ese término de existencialismo no existía todavía. Como Miguel de Unamuno tiene el título del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, lo mismo aparece también en Lie, no solamente la soledad radical del hombre en este mundo, sino que también de los pueblos, de enteros pueblos, y sobre todo son vulnerables pueblos pequeños, como el pueblo estonio. Bueno, hay parentesco, mucho parentesco entre Unamuno y Lie, pero no puedo hablar más de esto, sino que me refiero también a algunos poetas que son incluso anteriores, como por ejemplo Francisco de Quevedo del siglo XVII, del barroco, que también tiene en una parte, la parte más pequeña, tiene esa tonalidad existencialista, son sus sonetos de la muerte, y hay muchísima coincidencia, y sobre todo hay coincidencia con Quevedo y también con Federico García Lorca, en el sentido de que esos poemas las imágenes son concretos, son sensibles y también sensuales, son concretos, sensuales, y sobre todo son de poemas de formas breves. Por
ejemplo, Unamuno no tenía poemas breves, sino más bien largos, pero esos poetas son muy característicos que estas imágenes, también metáforas, en el arte de metáforas también hay mucho parentesco. García Lorca y Johann Lieb, que están en poemas muy breves. Johann Lieb procedía de una familia de campesinos muy pobres. Nuestro Johann Lieb nunca llegó a estudiar en una universidad y también pasaba toda su vida en pobreza bastante elemental. Luego un hecho bastante crucial en su vida, muy crucial en su vida, fue que en el año 1893 enfermó y esa fue enfermedad mental, así que sufría del tipo de esquizofrenia, de manía de persecución. La mayoría de los poemas más famosos durante esa enfermedad. Claro que tenía momentos muy graves, pero al lado de esto también muchos periodos de lucidez. Y cuando su lucidez, esta lucidez, superaba la lucidez de otra gente, otra gente de Estonia. Para mí es sobre todo, yo ahora me he dedicado a su obra, a la investigación de su obra durante los últimos casi 10 años, y sobre todo mi diferencia en comparación con los investigadores anteriores es que yo subrayo que Johann Lieb fue un poeta filósofo que tenía una filosofía íntegra como la base de sus imágenes poéticas. Esto no ocurre con todos los poetas, como sabemos. Es una gran suerte de que se conservan los manuscritos de la obra de Johann Lieb en nuestro Museo de la Literatura. Pero pese a esto, como en Estonia no somos muchos los que se dedican a la investigación seria de la literatura, entonces yo realmente puedo decir que soy el tercer investigador que ha investigado a fondo los manuscritos de Johann Lieb. Y la mayor selección que yo he publicado es esta. En mi monografía investigo, describo cómo los poemas de los manuscritos llegaron a ser parte del canon de Johann Lieb, canon consagrado de Johann Lieb en Estonia. Otra selección que se publicó hace 2 años en Canadá, en Toronto, por la editorial Guernica. Este fue el trabajo también en colaboración que realizamos con un buen amigo y poeta norteamericano, Harvey Hicks. Hasta hace poco se consideraba que la obra de Johann Lieb no se podía traducir a otros idiomas, que era algo muy estonio solamente para nosotros. Sus poemas sobre la naturaleza estonia, sus poemas patrióticos sobre su pueblo oprimido por los forasteros, etc. Pero ahora, después de este libro que se publicó, y aún un poco antes, cuando una influyente revista norteamericana publicó solamente dos poemas de Lieb, que están también aquí en esta selección. Una se titula Música y otra es Las hojas cayeron, Leaves Fall. Y si ustedes abren en internet Johann Lieb, Leaves Fall, entonces verán cómo Johann Lieb súbitamente se ha hecho un poeta mundial para todo el mundo, porque con toda naturalidad copian sus poemas, toman esa traducción en inglés de Leaves Fall, de un blog a otro, así que aparece como en una veintena de blogs de Johann Lieb, también en las páginas virtuales sobre todo, y se divulga cada vez más. Este es lo máximo que un autor puede desear de lograr, que llegue a la gente. Llega a la gente y poco a poco se aprecia en el mundo.
un escritor cuya vida no fue nada fácil, por la pobreza, por la locura. Sin embargo, sus poemas transmiten armonía, libertad, todo lo contrario. Quizás como solo los locos son capaces de hacerlo. A continuación explicaré un poquito algunos temas significativos en los poemas. Llama la atención cómo el yo poético se diluye en algunos poemas para dar voz a elementos de la naturaleza, como un estilo casi cinematográfico. Otros poemas, como ha dicho Yuri, serían de corte dramático, los que tienen que ver con el tema de la patria, el yo lírico que sueña Estonia o que sufre. El último tipo de poemas serían los que hacen referencia al tema filosófico. Quería comentar en cuanto a la traducción. Nuestro mayor afán ha sido conservar el ritmo y la musicalidad del estonio. El mayor aprendizaje ha sido en aquellos poemas que están en rima, intentar trasladar al español esa melodía. Entonces, yo lo que he aplicado de algún modo es mi experiencia de bastantes años como traductor y lo que quiero resaltar es que este ha sido un trabajo en equipo. Hemos sido un equipo de 3 personas que ha dirigido Yuri y hemos trabajado con entusiasmo. Es muy importante resaltar este hecho de que hemos sido un equipo capaz de trasladar la poesía de Leaf al castellano. La traducción poética es siempre una aproximación, más o menos literal, al original que se traduce. Y también entiendo que lo más importante para traducir literatura, pero sobre todo para traducir poesía, es conocer profundamente, o lo más profundamente posible, la cultura del poeta al que se traduce. Es muy difícil traducir a un poeta estonio sin conocer a fondo la cultura estonia. Vuela hacia la colmena, revolotea de flor en flor y vuela hacia la colmena. Mientras se yerguen nubes de tormenta, vuela hacia la colmena. Son miles las que caen en el camino y miles las que alcanzan su destino. Llevan consigo el cuidado y la pena, que vuelan hacia la colmena. Así, alma mía, en horas tan severas como ansías la patria, ya sea aquí o en tierras extranjeras, como ansías la patria. Y aunque desde ella sopla un viento letal, aunque te amenace una bala fatal, olvidas la muerte y las amarguras en pos de la patria te apresuras. Música. En algún lugar del mundo escondida, la armonía primera existe. Está en la furia del infinito, en las órbitas lejanas, en la soberbia del sol, en las flores, en los bosques, en la canción de cuna o en el sollozo. En algún lugar se ha de encontrar la inmortalidad, la armonía primera. ¿Cómo si no se colma nuestra alma con su música? Järve kaldal Nõmme all, kalamehe lapsed jooksvad järve kaldal Nõmme all, punapõsksed paljasjalgsed järve kaldal Nõmme all. Kalamehe lapsed jooksvad järve kaldal Nõmme all, kalakesed võrku jooksvad järve kaldal Nõmme all. Vaesus, hädad, kalamehed järve kaldal Nõmme all, kindral ajab, mõõgad väikvad järve kaldal Nõmme all. Mitmed riigid kokku langvad järve kaldal Nõmme all, kalamehe lapsed jooksvad järve kaldal Nõmme all. Gracias.